Hola a todos, buenas, espero que todos estén bien. Bueno, en el día de hoy, lo que me ha pasado a mí en estos días, que ha sido eh, lo que me molesta de los demás, lo que me molesta de mi pareja, lo que me molesta de mis espejos. Entonces ahí es donde viene el tema de hoy, que pienso que esto sucede todos los días, a cada momento, pero nunca lo miramos desde otro ojo, desde otro ángulo. Entonces el tema es: lo que me molesta de ti me enseña algo de mí. Y yo pienso que esto es importantísimo porque es la clave más importante para reconocernos y comprender nuestras represiones, nuestras limitaciones, nuestra inflexibilidad, esa molestia que nos viene a traer. Bueno, nos viene a traer enseñanzas, pero para poder verlas tenemos que utilizar otra estrategia para poder ver a fondo qué tiene que ver con nosotros. Yo pienso que cuando se cuestionan los juicios es donde verdaderamente podemos llegar a la raíz del estrés, de lo que nos está provocando esta molestia y permitirnos ser conscientes de lo que realmente está sucediendo. Nos permite ser más flexibles y nos permite eh, sacar esta información del inconsciente y traerlo consciente. Cuando se activa esta información en nuestro inconsciente, nos quiere decir algo. Por eso lo reconocemos, por eso lo identificamos. Si esa información no estuviera en nosotros, no podríamos reconocerlo, no tendría por qué molestarnos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo: habemos dos personas y estamos viendo un comportamiento de alguien y a mi compañero le da risa lo que le está haciendo y a mí me enfurece. Y entonces eh, ahí es donde nos damos cuenta de que cada uno carga una información diferente y lo estamos viendo de otra forma. Entonces, si lo miramos desde otro ángulo, es una gran oportunidad para poder liberar esa información y transformarla y poder cambiar la percepción sobre ello. Eso tiene muchísimo que ver con situaciones de nuestra niñez, cosas que vivimos, excesos en el sistema familiar, cosas que se permitieron, que no se permitieron, represiones vistas o experimentadas. Todo esto tiene que ver con el sistema familiar de donde venimos, como también en el sistema cultural. Por ejemplo, que alguien hable mucho, si te molesta, por ejemplo, ver a alguien que habla muchísimo, que es lo que me sucedía a mí. Por ejemplo, cuando yo antes veía a una persona que explicaba demasiado o estaba como tratando de llamar la atención o sea, mi percepción, entonces me pude dar cuenta de cosas mías, cosas reprimidas en mi niñez, eh, situaciones donde no se me fue permitido expresarme, donde no fue eh, ok decir, hablar. eh, entonces eh, ahí es donde tenemos que ir a fondo y ver qué es lo que está pasando. Hay gente que le molesta ver la autenticidad de otro, entonces ¿qué tiene que ver con tu autenticidad? La seguridad de alguien, alguien que se muestre seguro de sí mismo, alguien que exige demasiado, que eso también me sucedía a mí. Cuando me exigían demasiado, eh, en cierta forma eso a mí me paralizaba. Entonces pude darme cuenta de que cuando en ese momento donde se me exigía, activaba una información en mí que venía de mi niñez, donde mis padres en cierta forma había esa exigencia de hacer algo o hacer cosas o ser alguien que verdaderamente no quería ser en esa etapa de mi vida. Entonces
pude comprender ciertas cosas y entonces ahora pues habrá momentos en que me molesta, me puede tirar a paralizar, pero caigo en cuenta y entonces ya comprendo de dónde viene esa información y entonces puedo dejarla ir, ¿no? Eh, bueno, y hay un sinnúmero de casos, ¿no? De alguien que muestra felicidad y a alguien le molesta eso, entonces, ¿qué tiene que ver contigo? Eh, pero iremos más rato a un caso en específico para poder ir en todas las etapas de cómo llegar a esa información reprimida en el inconsciente y poderla sacar al consciente para poder transformar. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a esa profundidad? Vuelvo y invito y esa es la mayor herramienta en que yo utilizo en todo lo que es el estudio de mí mismo, que es la autoindagación, que es la herramienta para saber quién eres, quién soy yo verdaderamente. Entonces, esta herramienta es totalmente fundamental en el proceso de autoconocimiento, donde podemos obtener respuestas para tener una clara comprensión de quién verdaderamente somos. Un conocimiento de sí mismo, un conocimiento de saber qué es lo que somos y qué es lo que no somos y de dónde estamos funcionando. Hay una frase de Carl Gustav Jung que me encanta y que siempre como que me llegó al fondo y dice: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Pues es exactamente de lo que estamos hablando. Hay que llegar a esa información inconsciente y traerla al consciente para poder entonces saber cómo estás dirigiendo tu vida en base a esa información y transformarla. Entonces no va a ser algo como lo que llamamos destino, sino que tú vas a tener en cierta forma control de cambiar las cosas desde esa parte, desde tu interior. Eh, Hay muchos maestros que promueven lo que es la autoindagación y uno de los libros que ahorita mismo estoy leyendo y que ya lo estoy terminando, que es el Advaita Vedanta, es una filosofía hindú que es milenaria y promueve la autoindagación, promueve la no dualidad. ¿Qué significa la no dualidad? Significa que no hay otro, de que hay una unión, hay una unidad, una conciencia de unidad entre el alma y la divinidad. Siempre nos conocemos a través del otro. Entonces lo que estamos proyectando tiene que ver con nosotros. Nos está mostrando algo y entonces nuestro trabajo es identificar qué es. Y por medio de la autoindagación podemos ir y pelar todas esas capas y poder encontrar esa información. Eh, Al hacer este trabajo de la autoindagación nos permite gestionar nuestras emociones, reflexionarlas, cuestionarlas, transformarlas, trascenderlas y hacerlas conscientes y poder ser quien verdaderamente somos. Es siempre lo que yo digo. Yo antes no era quien verdaderamente soy yo ahora. Yo tuve que quitar todas esas capas, pegar todas esas capas, ir profundamente dentro de mí y empezar a sacar toda la basura que había dentro ya. Todo lo que me limitaba, todo lo que se me enseñó y que creía que yo era, pero no era. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de conocimiento de ti mismo, entonces no hay nada que te engañe, porque sabes de que todo lo que estás manifestando tiene que ver contigo. Tu evolución se va a ver reflejada en la manifestación que tienes en tu vida en estos momentos. La pregunta sería, pero ¿cuáles son esas preguntas que me tengo que hacer? ¿Cuál es ese cuestionario que tengo que integrar y poder
obtener todas estas respuestas. Bueno, sencillamente es invertir el pensamiento. En vez de hacernos la pregunta hacia afuera, hagámosla hacia nosotros mismos. Entonces, en la situación que estoy atravesando, ¿qué tiene que ver conmigo? En el comportamiento que estoy viendo y me está molestando, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Es algo que yo hago o que no me permito? Y ahí es donde tienes que de verdad ser bien honesto contigo mismo, tomar una pausa y buscar similaridades en tu realidad en estos momentos. Por ejemplo, si eso que te está molestando lo haces o no te lo permites, qué pasa con tu pareja, en cierta forma está sucediendo ahí. ¿Qué puedes encontrar ahí en tus relaciones interpersonales? Con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, con tus padres. ¿Qué similitud puede haber ahí y qué conclusiones tú puedes tomar? Tienes que ser muy honesto. Aquí, si no eres honesto, el único que se engaña eres tú mismo. Aquí no tienes que demostrarle nada a nadie, sino a ti mismo. Si estás comprometido con tu crecimiento, con tu evolución personal, espiritual, tienes que ser muy honesto, tienes que encontrar cuáles son tus mentiras para poder llegar a tu propia verdad. Y es tu verdad, no es de los demás. Entonces ahí hay otra capa que hay que soltar y entonces poder transformar. Entonces, ¿qué emoción me produce esto que estoy viendo y que me molesta? ¿Qué emoción me produce? ¿Dónde las siento? ¿A dónde me lleva esta situación, este comportamiento, esto que me molesta con mi familia? ¿Qué no he aceptado todavía o no he perdonado de mis padres, con mis padres? ¿Qué sucedió allá? Y ahorita voy a dar un ejemplo para que entonces podamos integrar todo esto que estoy hablando. ¿Qué me invita a integrar lo que estoy viendo, lo que me está molestando? Por ejemplo, alguien está siendo tonto, ridículo y a ti te molesta, ay, tan ridícula, qué sé yo. ¿Qué te está invitando a integrar? Quizás a dejar de ser tan seria con la vida, de que hay que ser tonto y pendejo de vez en cuando, de que la vida no es tan seria. Entonces ahí ahí tú puedes ir a fondo con preguntas y con todo lo que surja en tu mente. ¿Qué pasaría si eso que estoy viendo y me molesta yo lo hago o no lo hago? ¿A quién molestaría? ¿A quién creo que molestaría o eh, a quién no le importaría? Aquí estamos yendo a fondo a ver cuáles son tus necesidades emocionales, que quizás esa, esa molestia que te da del otro está saliendo a luz. Hay una necesidad emocional ahí que quizás no fue cubierta y entonces quizás te estás oponiendo a ella para hacer esa pregunta. ¿En qué aspectos de mi vida me estoy reprimiendo o no estoy integrando? O no estoy aceptando. En fin, ahí puedes jugar con muchísimas preguntas y siempre buscando la parte tuya. Aquí, si tú te das cuenta, yo no estoy yendo acerca de nada de ellos. Pero nada, vamos ahorita entonces vamos a poner un ejemplo, un caso. Y entonces es un caso personal que me afectaba muchísimo y pues lo quiero poner aquí como un ejemplo.
Entonces el caso es, me molesta cuando me exigen. Cuando alguien viene y me exige, eso me saca a mí de casillas. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué aspectos de mi vida me exijo demasiado? ¿O no estoy exigiendo? ¿O en qué aspectos de mi vida me quedo callado? ¿O no estoy poniendo límites? ¿O me estoy limitando? ¿Qué me está invitando o enseñando a integrar en mi vida eso que estoy viendo y que quizás no lo estoy haciendo, lo estoy reprimiendo o estoy en un exceso haciéndolo, pero con el propósito de qué? Entonces, sigo con más preguntas. ¿Exijo demasiado para qué? ¿O no exijo para evitar qué? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué estoy reprimiendo de mi ser auténtico? ¿De quién quiero obtener aprobación? ¿Me estoy conformando con menos solo para no crear conflicto? ¿Para ser aceptado, reconocido? ¿Para no quedarme solo? ¿Para ser escuchado? ¿No exijo para no crear problemas? En fin, y ahí va. ¿Estoy en coherencia con lo que permito y no permito? ¿Estoy siendo claro con lo que yo quiero en mi vida? ¿Conmigo mismo? ¿Con los demás? Este comportamiento de exigirme me molesta más si viene de una mujer o de un hombre. Esto es muy importante, porque entonces esto aquí va a desenredar toda esa confusión y nos va a llevar unas respuestas y revuelve, pero al final da una paz. Entonces, una vez hecha todas estas preguntas y obtenido todas estas respuestas, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que identificar las creencias limitantes que están ocultas en esta información y que probablemente están en la historia familiar, cultural, generacional. La primera pregunta es, ¿qué creencias y valores aprendí yo sobre la mujer y sobre el hombre en mi familia? ¿Quién es el que tiene más derecho y quién no? ¿Quién es el que exige? ¿Quién es el que calla? ¿El que obedece? Eso es importantísimo. Con tus padres y abuelos, ¿cómo era su comunicación? ¿Cómo se comunicaban entre ellos? ¿Quién era el que exigía? ¿Y quién era el que obedecía? ¿Quién era el que aguantaba? ¿Quién era el que quedaba callado? Y en la relación de tus padres contigo, ¿quién te dejaba ser? ¿Quién te reprimía? Siempre están esas polaridades. Entonces hay que tener claro de dónde vienen para poder identificar esos patrones y entonces obtener más información. En la vida actual, ¿cuál es tu rol que estás repitiendo o compensando? Repitiendo, si por ejemplo mi madre era la que obedecía, la que callaba, y mi padre era el que exigía, las cosas se tienen que hacer así, usted tiene que hacer esto, lo otro. Entonces, ¿yo dónde estoy repitiendo eso? En mis relaciones o en mi relación con mi pareja.
si yo soy el que estoy haciendo el mismo papel de mi mamá o estoy en exceso haciéndolo de la forma contraria para no ser igual que mi mamá. Eso es muy importante. De ahí es donde viene todo. Entonces, si mi madre me enseñó a que el hombre es el que manda en la casa, es el que exige, entonces, si yo soy mujer, entonces probablemente puedo estar en esa repetición, o puedo estar en lo contrario, como inconscientemente no quiero ser como mi madre, entonces me estoy comportando como mi padre, aún no queriéndolo ser como él, pero no quiero ser como mi madre. En el inconsciente esa es la información que hay. Entonces el punto aquí es traer esta información a la luz, entonces saber de dónde está sucediendo esto. Ahora tengo toda esta información clara y entonces ahora es qué yo voy a hacer con esa información ahora y cómo la voy a integrar. De esta manera entonces va a haber un cambio de percepción. Voy a poder hacer cambios en mi vida. Voy a poder observar en qué rol estoy funcionando. Voy a desarrollar más empatía, entendimiento con los demás. Estaré más receptivo a lo que tengo que hacer cuando esté en una situación de estas, donde se activa y voy a tener una emoción y entonces voy a poder identificar qué es lo que está sucediendo, pero como ya hay una comprensión profunda, entonces ya no nos quedamos en el juicio, sino que nos relajamos, ya sabemos de dónde viene y entonces no juzgamos y simplemente si hay algo que no me gusta y me hace sentir mal, sencillamente ya sé qué es y puedo retirarme, pero retirándote con esa información, no con el malestar o estando con eso adentro. Esto es un ejercicio que se va fortaleciendo a medida que lo vamos haciendo. Esto no es de una vez y ya, ¿no? Y como un comentario que hizo una amiga en un video que hice es de que cómo esto no me puedo, cómo puedo evitar de que esto me desgaste haciendo este ejercicio todo el tiempo. Porque si lo seguimos juzgando, entonces nos va a absorber, nos va a seguir desgastando. Pero si de verdad estamos comprendiendo, entonces ahí es donde viene la paciencia y el compromiso de que, bueno, como todo, ¿no? Tú vas a aprender a montar bicicleta, es paso por paso y después entonces ya se vuelve un estilo de vida, se vuelve algo, un hábito. Entonces, la próxima vez que ya esto vuelva a suceder, no te va a molestar menos y menos y el estrés se va a disipar y vuelvo y lo repito, no tienes que aguantarte la situación, lo que sea, simplemente lo estás comprendiendo, te llevas la enseñanza para la casa, llegas a la casa con una información donde la puedes reflexionar, la puedes trabajar, analizar, meditar, entonces vas a saber más de ti, vas a seguir en ese proceso de autoconocimiento para poder integrarlo y poder mejorar cada día. Y cuando tú estás en ese fluir, en esa receptividad, en esa flexibilidad, se crea un sentimiento de gratitud. Entonces, es excelente verlo de esta forma, es mucho más humano, ¿entiendes? No estamos pendientes de lo de los demás o criticando a los demás, sino digamos otra vez, ¿qué hay aquí para mí?
El punto es cuando estamos en este desbalance energético, mental, emocional. El punto es traernos al centro, no polarizarnos, sino traer todo al centro, traernos al centro, respirar y entonces analizar y reflexionar, ver qué es lo que tiene que ver conmigo. Y entonces ahí, en este ejercicio, vas comprendiendo de qué se trata la vida. Estamos siempre aprendiendo, siempre somos estudiantes. ¿Y cómo vamos a aprender? Por medio del otro, no hay de otra. No hay de otra. Por medio del otro. O sea, tiene totalmente sentido. Entonces, espero que, bueno, esta reflexión les quede y puedan practicar estos ejercicios otra vez. Yo solo estoy compartiendo cómo yo me estudio a mí mismo. No quiero que nada lo hagas porque otro te lo está diciendo. Esto es experimentar.